Becerril, nuestra hada de la belleza. Y es que ya les digo, todo es limpieza rapidita, exacto, sin arrugas rapidito, el color de pelo nuevo rapidito. Oye, de verdad que parece magia. Bueno, la verdad es que en temas de cuidado de la piel, este producto da resultados rapidito, pero la verdad es que el cuidado de la piel es algo que tiene que ser constante. O sea, no puede ser de la noche a la mañana y ya no me lo vuelvo a poner. O sea, es rapidito todos los días. Es rapidito, pero se tiene que hacer todos los días. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos y además es el que nos cubre y nos protege sobre las inclemencias del tiempo. Y además, bueno, si hace frío, me pongo las mallitas, pantalón, suéter, en fin, siempre estamos protegiendo nuestra piel, excepto la piel de nuestro rostro. Esa está expuesta todo el tiempo al sol, al frío, a los radicales libres. Entonces es súper importante tener especial atención al cuidado de nuestro rostro para mantenernos pues jóvenes y bellas como lo merecemos. Y sí, a mí me encanta esta línea de Revitalift porque realmente tiene componentes muy interesantes que nos ayudan a realmente tener resultados rapidito, pero es importantísimo utilizarla como se debe, día, noche, todos los días. Oye, justo estábamos viendo, tenemos la del día, la de la noche y tenemos una pequeña también para el contorno de los ojos. Las tres las tenemos que usar todos los días. Todos los días y la del contorno de los ojos se tiene que utilizar en el día y en la noche. Súper importante. A mí lo que me gusta es que tiene dos ingredientes muy especiales, que uno es el proretinol, que es un derivado de la vitamina A, que funciona muy bien para el cuidado de la piel, porque vamos a explicarlo de dos maneras. De una es que va haciendo una pequeña exfoliación de tu piel y eso quita manchas, hace que se unifiquen los poros, entonces todo eso ayuda muchísimo. Y además también promueve la estimulación de las células para que se reproduzcan más rápido y tengamos piel nueva constantemente. Y por otro lado tiene el Astiflex, que es un componente que junto con el retinol hace que tengamos las fibras de elastina. Digamos que la elastina es como el resorte que le da firmeza. ¿Qué pasa con un resorte que ya no tiene firmeza? Pues está todo guango ahí. Exacto, ¿no? Como el calcetín que ya se te resbala para abajo. Exacto, como el calcetín. Y pues eso es lo que de repente le pasa a nuestra piel si no la cuidamos adecuadamente. Entonces lo que hace este producto es ayudar a las fibras de elastina a que den soporte y firmeza a nuestra piel. Entonces es una línea bastante completa. La verdad es que ahora ya se utilizan 1000 productos y creo que con estos tres podemos realmente tener una rutina de belleza perfecta para mantener tu piel bonita. Esos tres y nuestra agua micelar que tanto nos has recomendado. Obviamente abajo de la cama. Yo ya la apliqué, ¿eh? Ya apliqué mi cajita abajo de la cama. Es el mejor tip del hada de la belleza, pero yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la diferencia, además del factor de protección solar, que tiene una crema de día y una crema de noche, que no es lo mismo? Bueno, depende la gama. Evidentemente sí, el principal factor es el factor de protección solar, que la crema de día la tiene y la crema de noche no. Pero además tiene, por ejemplo, mayor retinol, la de noche. ¿Por qué? Porque el retinol, a pesar de que es un derivado del retinol, no es proretinol, es un derivado del retinol, no es tan agresivo. Sí hay que tener cuidado y entonces tiene una mayor cantidad de proretinol para en la noche, de manera que la piel se vaya acostumbrando un poquito más, no está expuesto al sol, entonces contribuye a que tengas mejores resultados. Entonces sí hay diferencias entre el día y la noche, pero lo importante es que la apliquemos. O sea, si tenemos que empezar una rutina muy pequeñita, les diría, compren la de día y compren la de los ojos, y apliquen, si no la de día, en la noche. Evidentemente es mucho mejor tener el proceso completo porque vas a tener resultados más rápido, pero aquí la clave de esto es la constancia. O sea, eso sí es importantísimo y por supuesto tener también la parte que comentabas de limpieza. Obviamente no puedes llegar de tu casa después de el trabajo, el smog, la contaminación, el maquillaje. Justo te iba a decir eso, hay que tener el ABC y aunque me llamó mucho la atención como lo decías, tenemos frío, pues nos ponemos las mallas y todo, y la cara siempre la dejamos al final. Si al final no le ponemos nada, pues mínimo con esto, creo que es algo, como dices, básico, que se va a hacer rutinario, pero primero la limpieza. ¿Cuál sería el ideal de llegar a la casa
casa después de todo el día que estuvimos, que sí haciendo ejercicio, que sí trabajando, que sí caminando mucho, de llegar a la casa y cuidar nuestra piel del rostro? Es muy sencillo. La verdad es que con el agua micelar podemos solucionar y hacer las cosas mucho más rápidas, rapiditas. Sí. Entonces nos desmaquillamos, nos quitamos el producto, el sebo, el exceso de contaminantes de nuestro rostro y después aplicamos. Entonces yo lo que recomiendo es aplicar como puntitos en cada uno de tu rostro y masajear circularmente, porque también el masaje y el consentir un poquito a nuestra piel, de verdad que lo agradece y se notan los resultados, porque estamos estimulando la circulación de nuestra piel, estamos consintiéndola. De hecho, si hay una línea de expresión que es grande, lo que yo recomiendo es incluso estirarla un poquito para que penetre mejor el producto y dar suaves toquecitos circulares para que se absorba mucho mejor el producto. Por ejemplo, en la parte del contorno de los ojos, yo recomiendo ponerlo con este dedito, que es el que menos fuerza tiene, el anular. Entonces, hacer en pequeños golpecitos de manera circular. Y al final dar así un pequeño twist como para también energetizar un poquito la piel y ya con eso nos podemos ir a dormir bastante tranquilas. No, y con un ritual de belleza que más allá de ser solamente un ritual de belleza, creo que es importante que lo veamos como un ritual de cuidado de nosotras mismas, de nosotros mismos, porque los hombres también lo hacen y se lo merecen. Exacto. Ahora, ¿qué sucede con las edades? ¿A partir de qué edades puedo utilizar este producto específicamente? Y si soy un poco más joven, ¿también me ayuda o mejor me tengo que esperar a la edad para la que está planeada? No, mira, esta línea está enfocada a mujeres mayores de 40 años, que es cuando ya tienes algunos signos de la edad y hay que trabajarla. Eso no quiere decir que si tienes 35 no te la puedes poner, porque al final estás previniendo. Lo que sí es súper importante es mantener una rutina de cuidado desde los 25 años y puede ser tal vez nada más con un hidratante, empezar a hidratar tu piel, usar protector solar, limpiarla y de esa manera vas a llegar a los 40 viéndote como de 30, ¿no? Pero ya puedes empezar a utilizar toda esta gama. O sea, yo la recomiendo a partir de los 40, pero las personas de 35 la pueden empezar a utilizar y experimentar los beneficios de este producto porque al final estamos previniendo. Claro. La verdad es que tiene una ventaja porque no es una crema pesada, que si tienes piel grasa te va a dañar. No, por supuesto, es muy ligera, muy ligera y eso creo que beneficia muchísimo. Y algo importantísimo que no hemos hablado es el contorno del cuello y el pecho. Súper importante porque al final de repente, no sé si se han fijado que puede tener la piel muy bien del rostro y aquí se empieza a ver arrugadito, claro, que nunca lo cuidamos y también está igual de expuesto que el rostro, entonces es súper importante el escote, la zona del escote y del cuello, hacer estos movimientos ascendentes siempre hacia arriba como para promover la circulación de tu piel y es importantísimo también cuidar el cuello, de verdad no escative, porque ahí se denota la edad. Exacto, y sobre todo decir, o sea, arriesgarnos que si tenemos marcadas estas líneas de expresión, pues utilizar el producto porque al final del día nos va a funcionar, nos va a prevenir, aunque no tengamos como tal edad. Muchísimas gracias, Araceli, por estar aquí con nosotros. Gracias. Ahí estamos. Y bueno, pues ahora llega el momento, ya están aquí con el masaje.